juntas ver un poco dentro de la palabra del Señor. Gracias por darse cita nuevamente con nosotras. De antemano ya les digo que no vamos a terminar en esta semana, sino que vamos a continuar en la próxima, extendiéndonos acerca del tema de la división del salterio y su mensaje. Pero en cuanto a la introducción de la semana pasada, quisiera volver a recapitular un poquito en ello antes de proseguir hacia adelante. Estudiamos acerca del salterio y su composición. Y allí pudimos ver la singularidad del libro de los Salmos, pudimos ver la complejidad y la dificultad de su interpretación, y también pudimos ver algunas de las credenciales del salterio como libro sagrado dentro del canon bíblico. Pero algo que también vimos es que los salmos, al ser poesía, tienen la característica sobresaliente de ser escritos experimentales. La idea de Dios es que nos pudiéramos adentrar y que nos pudiéramos identificar con los escritores. Así que es gracias a esa cualidad que, a pesar de la dificultad interpretativa que presenta el libro de los Salmos por las cosas que ya nosotros vimos, que nosotros podemos participar de las vivencias del pueblo de Israel y de cada uno de sus escritores mediante la gama de emociones que son comunes tanto a ellos como a nosotros. Emociones como la tristeza, el enojo, la indignación, la alegría, la frustración, etc. Y eso es importante por dos razones. En primer lugar, eso es importante porque si bien es cierto que los salmos, al igual que el resto de la escritura, apuntan y tratan primordialmente acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo hace en base a la relación pactual y personal que Él ha establecido con los suyos. O sea, Dios se ha comprometido en aras de una relación personal mediante la sangre del pacto con cada uno de sus redimidos y con su pueblo en general. De manera que esto hace que el escrito de la Biblia tenga aplicación personal para nosotras, que nos podamos relacionar con el Señor. En segundo lugar, los salmos contienen generalizaciones y términos, por llamarle de alguna manera, vagos e indefinidos, que por la falta de puntualización y claridad son esos términos que nos permiten, o esas frases, interpolar nuestra situación o circunstancia en la que está expresando el autor. Si vamos al Salmo 27, y hoy vamos a hacer mucho uso de nuestra Biblia, les invito a ir al Salmo 27. Y yo tengo de hecho dos Biblias, vamos a necesitar dos inclusive. Si vamos al Salmo 27, o si no, unos deditos ágiles, ¿verdad? En el verso 2, quisiera ilustrar lo que estoy diciendo con estas generalizaciones y con frases o términos a veces un poco vagos, ¿verdad? Que no están bien definidos. Si vamos al Salmo 27, ¿verdad? En el versículo 2, ¿quiénes son los malignos? Los angustiadores y los enemigos. Dice allí, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿A quién se refiere? En el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿A qué ejército se refiere? Si vamos al versículo 6, al 11 y al 12 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y el versículo 11 y 12 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Quiénes son estos enemigos? ¿A quién se está refiriendo? Y así podemos encontrar otros pasajes en los Salmos, como también, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7, cuando él habla de que el Señor le ha dado un aguijón en la carne. Bueno, en ninguna parte de las Escrituras se nos dice qué es ese aguijón en la carne. Asumimos
¿verdad? Que quizá era un problema de la vista, de cuando en el camino a Damasco se le apareció el Señor y el resplandor medio que lo cegó y que eso le produjo una enfermedad en la vista, porque se nos narra que se cayeron como escamas de sus ojos. Pero bueno, eso no es un dato que se nos da a ciencia cierta acerca del aguijón de Pablo. Esas son suposiciones y conclusiones que no están confirmadas. Entonces, el hecho de que esto exista en la Biblia, ¿verdad? Es lo que nos permite identificarnos de manera experimental con el escritor, porque podemos sustituir donde no se nos da algo específico nuestra circunstancia. De manera que cuando, por ejemplo, hablamos del aguijón en la carne, a veces si una madre tiene un hijo que le está dando problemas, o si tiene una situación en el trabajo, uno siempre se requiere a que ese ha sido su aguijón, ¿verdad? Con que el Señor nos disciplina. De manera que la palabra de Dios y sobre todo el libro de los Salmos, al ser un libro experimental, ha sido diseñado de tal manera que en muchas de esas circunstancias que vivieron los escritores y de los cuales carecemos de contexto y de ciertos detalles y especificidad, nosotros podamos interpolar nuestra circunstancia para que el Señor, para que se aplique a nosotras y nosotras recibir consolación de parte del Señor. Así que es el diseño maravilloso que tiene la palabra de Dios y de manera muy especial y particular el libro de los Salmos. Pero ahora sí, extendiéndonos pues hacia lo que está delante y prosiguiendo la meta, como dice la palabra del Señor, en la noche de hoy, como ya se ha dicho, vamos a estar considerando el tema del salterio y su división. Por lo que es necesario que nosotros vayamos una vez más delante del trono de la gracia del Señor, porque como ustedes saben, el libro de los Salmos se las trae, ¿verdad? Y vamos a orar una vez más para que Él nos pueda dirigir. Oremos, amadas. Padre, cuán necesitadas estamos de ti. Señor, tu palabra es clara. Es un libro y un manantial abierto, pero a la vez, oh Señor, ella está repleta de riquezas y tesoros que solo si tu Santo Espíritu nos asiste, nosotros los podremos descubrir y conocer. Por eso, Señor, deseamos pedirte que tu Santo Espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual, que nos pueda enseñar, que nos pueda dirigir y que aplique lo que es necesario a nuestra vida de manera que nos edifique, traiga consolación y esperanza, cosa que solo podemos recibir a través de tu palabra. Favores que te pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanas. Así que bueno, el libro de los Salmos es un libro bastante hermoso, como ya ustedes saben, y siempre tenemos que pedir, siempre, en toda parte de la escritura que leamos, la dirección del Señor, pero en ¿verdad? Una asistencia un poco especial. Así que si recuerdan, en el cierre de la semana pasada, dijimos que el salterio no nos llegó en su forma final como nosotras la conocemos hoy. No nos cayó así de repente del cielo todo bien acomodadito, sino que el libro de los Salmos o el salterio es una colección de 150 escritos o salmos. En primer lugar, este libro se fue desarrollando a través del tiempo. En segundo lugar, está conectado directamente con la narrativa de la historia, de los sucesos históricos del pueblo de Israel. Y en tercer lugar, se cree que este libro fue compilado y organizado en la forma que lo tenemos hoy por Esdras, quizás también con la ayuda de Nehemías y otros líderes religiosos judíos del siglo IV antes de Cristo. Este libro, que algunos estiman el más largo de la Biblia, aunque es realmente corto, ¿verdad? No es el más extenso, pero lo tildan del más largo, pues tiene 150 capítulos. Y desde ese punto de vista, pues sí, se pudiera decir que es el más largo. Pero este libro tiene que tener como algunos 53 años. Está dividido en 5 partes. Esas divisiones las podemos encontrar en la mayoría, si no en todas las Biblias que están a nuestra disposición. Si ustedes se fijan en su Biblia y van al Salmo primero, les voy a pedir que vayan conmigo al Salmo primero, encima de donde dice Salmo 1, es muy probable en su Biblia, si es como la mía, y esto es una Biblia corriente, no es de estudio ni nada, que diga libro 1, ¿verdad?
Si vamos luego, no sé si lo han encontrado. Déjame ver si las puedo ver a todas para que alguna me haga algunas y van conmigo, ¿verdad? ¿Sí lo encontraron y sí lo vieron? Perfecto, gloria al Señor por eso. Muy bien, si vamos al Salmo 42, vamos a ir al Salmo 42, encima del título Salmo 42 van a encontrar que dice libro 2. Exactamente. Si ahora vamos al Salmo 73 en sus Biblias, se van a encontrar que encima del título del Salmo 73 va a decir libro 3. ¿Verdad? Encima, el libro 4 lo vamos a encontrar encima del Salmo 90. Vamos a ir al Salmo 90 y van a ver que encima del título dice libro 4. Y finalmente, el quinto libro lo vamos a encontrar encima del Salmo 107, ¿verdad? Donde dice allí encima del título, libro quinto, en números romanos. De manera que el Salterio consta de 5 divisiones o secciones, como usted le quiera llamar, y no fue diseñado, esto es importante, primordialmente como un himnario, sino como un manual de instrucción. Por eso es que el Salmo primero de nuestras Biblias, y le invito a ir allí, vamos a tomarnos el tiempo de revisar todas estas cosas, por eso el Salmo primero abre con la bienaventuranza del que medita y se deleita en la palabra del Señor. Y hay una palabra aquí bastante importante que es importante que tomemos cuenta, ¿verdad? La palabra ley, que normalmente se traduce del hebreo para ley, realmente en su original lo que significa es instrucción. De manera que el libro de los Salmos es un libro de instrucción, un libro instructivo, ¿verdad? Y los estudios indican que existe una gran similitud entre el contenido del Pentateuco o los primeros 5 libros de Moisés y el Salterio. Y que esta similitud entre los 5 libros de Moisés y las 5 secciones o divisiones del libro de los Salmos no es casual. ¿Ok? Los manuscritos hebreos nos demuestran que la división de los Salmos en 5 grupos, secciones o divisiones es original del libro, ¿verdad? Por cierto, vale decir que el Salterio o libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento que cuenta con mayor número de manuscritos disponibles para hacer investigación. De manera que esto no es una suposición, sino la división de los libros y su parentesco con el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Ahora, cada sección de los Salmos termina con una doxología o exaltación corta a Dios, la cual podemos ver al final de cada libro de los Salmos. Por ejemplo, el primer libro de los Salmos, ¿verdad? Vamos a ir donde termina. Empieza en el Salmo primero, pero termina en el Salmo 41. Vamos a ir al Salmo 41, ¿verdad? Y vamos a ir al último versículo, al versículo 13. Salmo 41, y dice allí, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Termina con una alabanza, con una doxología, con una exaltación a Dios. Bueno, vamos a ir al segundo libro que concluye en el Salmo 72. Y los últimos versículos, ¿verdad? El versículo 18 y 19 del Salmo 72 dice de la siguiente manera, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Vemos que el segundo libro, al igual que el primero, la segunda división también termina con una doxología al Señor. Si vamos al final del libro 3, que es el Salmo 89, ¿verdad? El Salmo 89, y vamos al versículo 52, dice allí, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. En el cuarto libro que concluye en el Salmo 106, ¿verdad? Salmo 106,
el último versículo allí, estoy ubicando, Salmo 106, dice allí en el 48, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y el quinto libro que termina en el Salmo 150, ¿verdad? Es toda una alabanza. Es toda una alabanza al Señor. Alabad a Dios en su santuario y concluye diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. De manera que las 5 divisiones del Salterio no es casual. Es parte de los originales, de los manuscritos originales. Tiene un gran parentesco con la división o con los libros que conforman el Pentateuco o 5 libros de Moisés en su contenido, ¿verdad? Pero también el Salterio, cada división de estos 5 libros termina con una alabanza, con una doxología que exalta el nombre de nuestro Dios. Y como ustedes seguramente sabrán, el tema principal del Salterio, del libro del Salterio, es la necesidad de Israel, del pueblo de Dios, de un rey. Esto hace que los salmos estén estructurados conforme al curso de la historia del pueblo de Israel, porque si se trata el tema principal de la necesidad de Israel de un rey, ¿verdad? Entonces, la manera en que están estructurados es conforme al curso de la historia, del desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Por otro lado, está estrechamente conectado con David, porque David es el prototipo o modelo del rey esperado por Israel, del Mesías que ha de venir, ¿verdad? También muestra el auge y la decadencia de la vida de David como rey terrenal e insuficiente, porque David es un modelo de Cristo, pero no lo es, no es Cristo, ¿verdad? Y también en cuarto lugar, el libro de los Salmos muestra la necesidad y la expectativa del rey mesiánico, ¿verdad? Del rey mesiánico y su reino sempiterno. Así que según vemos en Primera de Samuel, y le voy a pedir ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16. Fue después que Dios le reveló al profeta Samuel que David era el rey y el líder señalado por él para gobernar a Israel, que Samuel fue a Belén a ungir a David y posteriormente David empezó a escribir por impulso e inspiración del Espíritu Santo los salmos que tenemos en el Salterio. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, el profeta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dice el versículo 3, y llama a Isaí, o sea, este es el padre de David, al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Pero dice también más adelante en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces no fue sino hasta que él fue ungido como rey que luego el salmista o el dulce cantor de Israel, como se le conoce y se le llama comúnmente, ¿verdad? Ya poseído, guiado por el Espíritu Santo, es que él empieza a escribir. Ahora, el libro de los Salmos es como una bisagra de puerta. Si bien es cierto que, como dicen los judíos, el Salterio o libro de los Salmos es paralelo a los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Al Pentateuco, lo cual implica que mira hacia atrás
considerando la historia pasada, no es menos cierto que como bisagra el libro de los Salmos es un libro profético que apunta hacia el reinado futuro del Mesías. El libro mira hacia adelante, lo cual nos pareciera indicar que debe existir un fluir ordenado de las divisiones del Salterio, de los libros del 1 al 5. O sea que la idea es tratar de encontrar la lógica en la secuencia de los libros y sus escritos particulares, de modo que no parezcan salmos aislados y desconectados unos de otros, porque sabemos que conforman parte de una unidad. Pero ya sabemos que ellos no están agrupados o organizados por orden cronológico, ¿verdad? También sabemos que no están organizados por orden de autor y que tampoco están organizados por el tipo de salmo, porque hay diferentes tipos o categorías de salmo. Y esto ha conllevado a que algunos comentaristas y estudiosos hayan intentado definir el fluir que existe en la temática de cada división para que empate con el libro que sigue. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el teólogo Palmer Robertson. Él sugiere que la temática central de cada libro es en el libro 1, que son los salmos del 1 al 41. Él piensa o él sugiere que la temática central ahí es confrontación. Él sugiere que en el libro 2, que empieza en el Salmo 42 hasta el 72, la temática central es comunicación. Él considera que en el libro 3, que va desde el 73 hasta el 89 de los salmos, que la temática central es devastación. Y tiene sus razones él para cada una de estas cosas, ¿no? Él considera que los salmos del libro 4, que van desde el Salmo 90 hasta el 106, el tema central es maduración, y que el 5.º libro, que va desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150, la temática central es consumación. Pero en mi humilde y limitada comprensión, yo particularmente considero que esa información que él nos brinda en el libro que él ha escrito es interesante y muy valiosa, pero a mí me parece que a veces es forzada. No tengo los títulos ni los años que él tiene de estudio, pero ese es mi parecer. De manera que en cuanto a mí, yo he preferido explicar el contenido del Salterio, no conforme a la división que él hace conforme a la temática central. Como sabemos que el libro de los Salmos lo que trata es de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el plan de redención que Dios va desarrollando a lo largo de esto, yo he preferido acercarme al contenido del Salterio conforme al tipo de salmo que encontramos a lo largo del discurrir de esa historia de Israel. Y creo que el mejor punto de partida para poder empezar es David, el escritor de los Salmos, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Ya que él es el prototipo del Mesías esperado. ¿Qué mejor lugar que empezar para conocer un poco más la división y el contenido de los Salmos que por David, en lugar de hacerlo por orden numérico? Ahora, antes de hacerlo es importante mencionar a modo general, y luego podemos entrar en un poco más detalle, qué tipo de escritos encontramos en el Salterio. Y como quizás ustedes sabrán, hay diferentes escritos y maneras de categorizarlos y nombrarlos. Algunos salmos, de hecho, no es puro en sí, sino que puede contener porciones de, o digamos, tipologías de otros salmos, ¿verdad? Pero en general, para no complicarnos, vamos a mencionar que los salmos se dividen en salmos de lamentación, salmos de arrepentimiento o penitenciales, salmos o himnos de alabanza, adoración o gratitud, salmos imprecatorios o vindicativos, y también salmos reales, que también algunos le llaman salmos de entronización, salmos de coronización o simplemente salmos mesiánicos. Entonces yo prefiero tratar la división del libro
conforme a los diferentes tipos de salmos y la temática que ellos desarrollan, aplicándolo o viéndolo más bien a lo largo de la historia de Israel, empezando con David. Como ya dijimos, David es el prototipo del Mesías venidero y también el principal escritor de los salmos, aunque no es el único, ¿verdad? Él empezó a escribir, como leímos anteriormente, después que él fue ungido como rey por el profeta Samuel, mientras Saúl aún era el rey de Israel. Pero las destrezas con las que el Espíritu Santo dotó a David, pronto le ganaron la mala voluntad del que aún era rey, el rey Saúl, quien persiguió a David de una manera feroz e incansablemente, a tal punto que lo obligó a huir y esconderse una y otra vez para salvar su vida. Vamos a ver algunas citas acerca de esto. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer en los versículos 8 y 9. Dice allí, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice también el Salmo 19, versículos 1 y 2, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Dice el versículo 11 de ese mismo capítulo, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Realmente no se ganó el favor de Saúl, sino que lo persiguió de manera feroz. Dice el capítulo 20, versículo 1, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Saúl buscaba ferozmente la vida de David. Dice el versículo 24 de ese mismo capítulo, versículo, la parte A, David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Vemos que David está huyendo, escondiéndose, ¿verdad? Pasó una buena parte corriendo y escondiéndose del rey Saúl. Pero también nos dice el capítulo 21, versículo 10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Verdad? Lo vemos aquí todavía en su huida, tratando de salvar su vida, de defenderse de este feroz rey. El capítulo 22, versículo 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. En el capítulo 23, estamos repasándolo, ¿verdad? Versículo 15 dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Y los versículos 19 y 20 dice, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Así que David recibió el favor de Dios y fue dotado de manera especial por el Espíritu Santo. Pero obviamente esto no fue del agrado del rey, el cual se empecinó en buscar la vida de David para darle muerte. Pero también sabemos que años más tarde, el trono de David fue depuesto por su hijo Absalón. Eso lo encontramos en 2 de Samuel 15, no lo vamos a ver ahora. Y no cesaron los continuos atentados contra su vida y su reinado. Eso lo vemos a lo largo de todos los salmos. Y bueno, anoté una que otra cita en 2 de Samuel 20 y en el capítulo 21, 16. Así que
En medio de esta circunstancia donde David se encuentra perseguido por el rey Saúl, huyendo por su vida, miren qué precioso lo que ha ocurrido, ¿verdad? La situación que leímos en Primera de Samuel, capítulo 19 y versículo 11, a las que están tomando nota, dio a luz el Salmo 59. Si voy a Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 11, dice allí, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Si vamos al Salmo 59, le invito a ir al Salmo 59, ¿verdad? Lo estoy buscando en otra Biblia para no perder el hilo yo aquí en Primera de Samuel. Vamos a ir al Salmo 59. Ustedes leen en el título del Salmo y dice, al músico principal sobre no destruyas, Mitam de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Entonces vemos que en su huida, ¿verdad? El Espíritu Santo fue guiando a David para ir escribiendo los salmos. En su situación en Primera de Samuel, capítulo 21, los versículos del 10 al 15, ¿verdad? Donde habla allí, déjenme buscar, estoy en el 20, el 21, del 10 al 15, dice allí, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y fue a Aquís, rey de Gad, ¿verdad? Y vemos que es aquí donde ellos quieren entregarlo. Bueno, es esa situación en la que él se atravesaba dio origen a otro salmo, al Salmo 56. Si vamos al Salmo 56 y leemos en el título, dice, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mitam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Entonces vemos que en su huida, ¿verdad? El Señor continuó hablándole y le fue dando para escribir acerca de estos acontecimientos. En Primera de Samuel, capítulo 21, los versículos del 13 al 15, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, si vamos al Salmo 34, vamos a ir al Salmo 34, ¿qué dice en el título? Dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue, ¿verdad? Cuando se hizo el loco, cuando demudó su semblante. Si pensamos en las circunstancias de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice allí, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Qué linda es la palabra, ¿verdad? Y vamos al Salmo 57. Vamos a ir al Salmo 57. Vamos a usar las dos manos porque si no, no voy a llegar. Que dice allí, al músico principal sobre no destruyas, Mitam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, ¿verdad? Pero también el Salmo 142 fue compuesto durante esta circunstancia que David estaba pasando. El Salmo 152 dice, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. De manera que él estaba bien ocupado mientras huía y el Espíritu Santo guiándolo para ir escribiendo cada uno de estos salmos, ¿verdad? Si vamos a 1 de Samuel, capítulo 22, donde estamos y leemos en los versículos 9 y 10, dice, entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Bueno, si vamos al Salmo 52,
nos damos cuenta en el título que dice al músico principal masquil de David, cuando Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Entonces vemos que David en cada una de estas circunstancias iba escribiendo. Y vamos a ver un ejemplo más. En Primera de Samuel, capítulo 23, ¿verdad? En el versículo 19 y 20 dice, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. ¿Verdad? Bueno, si vamos al Salmo 54, dice allí al músico principal en Neinot, masquil de David, cuando vinieron los sifeos, o sea, los de Sif, y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? O sea, te lo vamos a entregar. El mismo evento. De manera que las vivencias en la vida de David fueron utilizados por el Espíritu Santo para que él fuera escribiendo estos salmos que nosotros tenemos en nuestra mano hoy. Y como ustedes comprenderán, a mí me resulta sumamente lógico que las circunstancias, hablando humanamente, ¿verdad?, no encajaban con el perfil o la idea de una persona que recién había sido ungida para ser rey. Uno pensaría que como había sido ungido para ser rey, que el Señor iba a preparar todo y que todo iba a ir viento en popa, ¿verdad? Como cuando nosotros recibimos un llamado de Dios. Bueno, si el Señor me ha llamado para esto, Él va a abrir todas las puertas, todo va a funcionar perfectamente bien, no va a haber contratiempo ni obstáculo, porque el Señor, ¿verdad?, me ha llamado para esto o aquello. Bueno, no es lo que vemos en el caso del salmista David, ¿verdad? Y a causa de esto, eso lo hacía a él dudar, ¿verdad? A veces cuando miramos las circunstancias de nuestra vida, no encajan con lo que nosotros pensamos que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo mismo pasaba con el salmista David, ¿verdad? Sobre todo, que muchas veces las circunstancias que nosotras vivimos o que estaba viviendo el rey David no encajan con lo que nosotros entendemos que va de acuerdo al carácter fiel y misericordioso de Dios. Cuando pensamos, ¿por qué yo estoy pasando eso? Pero si Dios me ama, si Dios es fiel y Dios es misericordioso, ¿por qué estoy pasando eso? Nos parece que nuestra circunstancia no está en sintonía, no encaja con el carácter fiel de un Dios que ha dicho que nos ama y que su vida ha dado por nosotras. Por esto, los salmos que acabamos de citar como ejemplo y otros muchos que podemos encontrar en el Salterio están llenos de quejas, están llenos de desánimo, están llenos de protesta, de dolor, de enojo y de indignación del parte del salmista, del escritor, como muchas veces nos pasa a nosotros. A estos salmos, por ese contenido, se le conoce como salmos de lamentación. Los salmos de lamentación son aquellos que hacen preguntas difíciles. Preguntas como, ¿hasta cuándo? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir al Salmo 6 en nuestra Biblia. Salmo 6. Estamos hablando de los salmos de lamentación que están llenos de queja, de dolor, de indignación, de enojo. Y son los salmos que nos llevan a preguntar, son las circunstancias de nuestra vida que nos llevan a preguntar cosas difíciles a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Bueno, en el Salmo 6, versículo 3, dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Si vamos al Salmo 13, versículos 1 y 2, leemos, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Son preguntas genuinas y lógicas también. Porque si Dios me ama,
¿verdad? Si Dios me ha llamado con un propósito, no compagina, no concuerda lo que yo estoy viviendo. Bueno, Dios llamó a David como rey. Lo que estaba sufriendo luego como que no concordaba con el estilo de vida que él pensaba que debía de caracterizarlo. O sea, si yo voy a ser el rey y me tengo que, ¿qué rey es ese? Que hasta me tengo que esconder para que no me maten. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se va a dar cumplimiento a eso? Pero si vamos al Salmo 35, vamos a ir al Salmo 35, versículo 17, leemos: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. De manera que los salmos de lamentación hacen preguntas difíciles. Algunas de ellas hemos repasado algunos salmos, pero pudiéramos ver mucho más. Por ejemplo, vamos a ir al 89 para buscar un salmo más hacia atrás. Vamos a ir al Salmo 89 y vamos a ver allí lo que pregunta el escritor del salmo. En el Salmo 89, vamos a ir hasta allá, vamos a leer del 46 al 49. Dice allí: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Preguntas difíciles. Él me ha llamado, Él me ha escogido. Estoy caminando en su palabra, dentro de sus propósitos. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta situación que estoy atravesando se alargue y no vas a decir nada? Otra pregunta característica de los salmos de lamentación es: ¿por qué Dios no contesta? O como diríamos en buen dominicano, ¿por qué se hace el loco? ¿Verdad? Si vamos al Salmo 22, que todas seguramente conocemos muy bien, ¿cómo empieza ese salmo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mi reposo. Entonces son las preguntas que a veces decimos: Señor, ¿por qué Él no contesta? Tengo orando porque mi marido se convierta a 10 años. He estado orando por mi hijo, necesito un trabajo, he estado orando y no se da. Son preguntas que no hacemos, son salmos de lamentación, ¿verdad? Pero también podemos ver el Salmo 44. Vamos a ir al Salmo 44 y vamos a ver el versículo 24. Dice allí: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Es una pregunta que eleva el escritor del Salmo a Dios. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no contestas? Dice el Salmo 74, en este mismo orden de pregunta, el Salmo 74, versículo 11. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Son preguntas que hacemos cuando estamos en medio del dolor, de la angustia, del sufrimiento y no estamos comprendiendo los planes y los propósitos de Dios porque no parecen encajar con el carácter amante, fiel y misericordioso de nuestro Dios. Pero hay otra pregunta que también resuena y se repite a menudo a través de los salmos de lamentación. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? El Salmo 22, 1a, es lo mismo el que leímos hace un momento, ¿verdad? Donde él dice: ¿por qué me has desamparado? El Salmo 42, versículo 9, el salmista pregunta allí, se me pegan las hojas, ¿verdad? Versículo 9 del Salmo 42 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Preguntas que nos hacemos y que seguramente ustedes se han hecho en una que otra ocasión, ¿verdad? Cuando piensan: Dios no me escucha, Dios no me oye, se ha olvidado de mí. ¿Dónde está su promesa? Como le preguntaron a Dios. Y si vamos al Salmo 85 para ver un ejemplo más de estas preguntas difíciles que encontramos a través de los salmos de lamentación. Salmo 85, dice el versículo 5 y 6,
si logro despegar las hojas. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos, oh Dios, tu salvación, ¿verdad? Preguntas que muy de seguro tú te has hecho, porque yo me las he hecho en ocasiones cuando no entendemos los propósitos de Dios, los planes de Dios, cuando no encaja, cuando entendemos, pero si Dios me guió a esto, si Él me abrió esta puerta, entonces ¿por qué no siguen abriéndose? ¿Por qué no se facilita? ¿Por qué sigo en esta circunstancia? A veces padres que han sido muy fieles en su servicio a Dios y los hijos están descarriados. Y uno pregunta, ¿por qué? Te has olvidado de mí, ¿verdad? Y estas preguntas a menudo, porque están continuamente ahí como un gotero, se tornan en duda, se tornan en temor. Pero estas preguntas que acabamos de leer en la palabra de Dios, porque estamos examinando los salmos, fueron preguntas elevadas por los siervos más consagrados de Dios. Estas no son preguntas que están haciendo los impíos, ¿verdad? No. Estas son preguntas que hacen los siervos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que porque somos siervas de Dios, vamos a tener ciertos privilegios y que a nosotras no nos puede tocar la maldad, no nos puede tocar la enfermedad, no puede venir la tribulación y que todo tiene que marchar en esta vida viento en popa. Sin embargo, estamos leyendo acá de los siervos más consagrados del Señor estas preguntas. Pero también la palabra nos presenta a Job. ¿Qué diremos de Job? Oh Señor, el libro entero de Job es una calamidad. Y él y sus amigos tratando de hallar en la cuarta parte el problema del por qué le había sobrevenido todo eso. ¿Y qué decimos de Jeremías, del profeta Jeremías? Que se le conoce como el profeta llorón. Es más, escribió el libro de Lamentaciones. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Y así podemos encontrar otros siervos más en Isaías, ¿verdad? Donde encontramos lamentación, quejido, preguntas. Y no preguntas como que le quiero preguntar, pero no quiero porque no vaya a ser que a Dios no le guste la pregunta, no. Preguntas difíciles que van de frente a Dios. Entonces, ¿cómo puede el Dios que nos ama y que nos ama tanto, que puso su vida por nosotros, lucir en ocasiones tan indiferente e inclusive hasta indolente en medio de nuestra dificultad y nuestra necesidad? Pues mis amadas, déjenme decirle que contrario a lo que muchos creen, el lamento es la voz de la fe. Es la voz de la fe que lucha para vivir en medio de circunstancias y preguntas difíciles, confiando en su Dios. Es la voz de la fe que lucha para agarrarse de su Dios y le hace preguntas cuando las circunstancias no tienen una razón y cuando no surge una respuesta inmediata de parte de Dios que nos aclare por qué estamos sufriendo o por qué estamos pasando tal o más cual tribulación. No es la voz de la duda. El lamento es la voz de la fe que conoce a su Dios. Y porque conoce a su Dios y sabe que lo que está pasando no es consistente con el carácter de Dios, le dice, pero si tú has hecho promesa y tus promesas son fieles y verdaderas, ¿qué está pasando con tus promesas? ¿Qué ha pasado con tu misericordia? Es la voz de la fe luchando para vivir con circunstancias y preguntas difíciles, que a menudo no solo que no tienen respuesta inmediata, sino que a menudo no tendrán respuesta del todo en esta vida, sino que la conoceremos cuando estemos en la presencia de Dios. Y cuando es así, tenemos que recordar las palabras de Dios al apóstol Pablo cuando le dijo, bástate mi gracia. Oh, pero nuestro Dios no solo entiende nuestro lamento, sino que Él lo acepta.
Dios nunca recriminó a David por estos lamentos que él alzaba, el mismo Jeremías. Y él no nos ha dejado los salmos como ejemplo, y nos ha dejado los salmos como ejemplo de ello, de que él entiende y acepta nuestro gemir, de que él acepta nuestra queja, de que él acepta nuestra lamentación, y lo hace en los salmos para que aprendamos justamente a expresarlo debidamente. Porque ¿saben qué, mis amadas? El Señor nos dijo, en el mundo tendremos aflicción. Y los salmos nos enseñan cómo vivir en medio de esas preguntas difíciles, de esas circunstancias que no tienen ton ni son, que no parecen tener lógica humana para nosotras, ¿verdad? Y los salmos nos ayudan a poder canalizar y expresar nuestro dolor, a poder expresar y subir ese gemir delante de Dios y presentárselo a Él para que de Él venga consolación. No tenemos que callar nuestro gemir, no tenemos que callar nuestro dolor, no tenemos que callar nuestras dudas, no. Tenemos que elevarla delante de la presencia de Dios para que de parte de su trono de gracia Él nos envíe el oportuno socorro que nosotros necesitamos en medio de nuestra circunstancia, porque solo de Él viene la consolación que necesita nuestro corazón. Así que no es casualidad, mis hermanas, que el Salterio, así como el Antiguo Testamento del todo, pero sobre todo el Salterio en general, contenga más lamentación que alabanza. ¿Sabía usted? El libro de los Salmos tiene más lamentación que alabanza. Y Dios lo entiende y Dios lo comprende. De manera que podemos abrirle nuestro corazón a Él. No es que podemos abrirle el corazón, es que debemos abrirle el corazón a Él. El lamento que brota del corazón que está en tribulación, en angustia, no es una simple queja. Es una oración aceptable a Dios, como lo son estos salmos donde el salmista se queja y suben estas preguntas delante de Dios. Al final del libro de Job, con todo y lo que él dijo, y vamos a ir a Job un momentico, vamos a ir al libro de Job para leer allí un momentico, que está justo antes del libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de Job y vamos a buscar el capítulo 19. Job 19. Fíjense qué interesante. Job 19, versículos 6 y 7 dice: sabed ahora que Dios, esto es Job hablando, me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Oigan bien todo lo que está diciendo Job. Eso no está nada fácil y podemos seguir hasta el versículo 17 y leer toda la queja y toda la acusación que Job tiene contra Dios. Pero ¿saben qué? Vamos a ir a Job 42. Job 42. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice allí: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Qué está diciendo Dios? Allí está Job quejándose a lo largo del libro. Está culpando a Dios. Acabamos de leer en el capítulo 19. Pero para Dios, la queja de Job fue más genuina. Fue una oración sincera, porque él sabía que Job le conocía en su intimidad. Y Job lo que está diciendo, esto no es congruente con quien tú eres.
¿Qué está pasando? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me ha sucedido todo esto que ha pasado? Entonces Dios lo que está diciendo es que Él acepta la queja de Job antes que la solución doctrinal que ofrecieron sus amigos. ¿No le ha pasado que usted está en un problema y alguien viene y le tira y le lanza ahí un versículo fuera de contexto? Ah, los que aman a Dios todo les ayuda bien, pero se le acaba de morir un hijo. Usted está en medio, acaba de perder el trabajo. Ah, pero a los que aman a Dios todo ayuda bien. Ah, Dios siempre tiene un propósito, lógico, ¿verdad? Entonces el asunto no es que nos sepan, que podamos repetir un versículo, que se conozcamos las doctrinas de manera fría, sino que las doctrinas y nuestra intimidad con Dios sea algo vivo. Y a través del libro de los Salmos, mediante las lamentaciones que encontramos en el libro, Dios nos está diciendo, yo te entiendo y yo sé. Me tienes, ven. O sea, no hacemos nada con quejarnos con el vecino. No hacemos nada con quejarnos con otra persona. No. Vayamos delante de Dios en oración y abramosle nuestro corazón. Saquemos todo lo que está dentro, las dudas. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tú me haces esto? Y en la medida que vamos leyendo los salmos, Él nos va a ayudar a saber cómo canalizar ese enojo, cómo canalizar esa ira y dejarla a sus pies y luego poder salir de ahí fortalecidas y alabándole. Porque así terminan la mayoría de las lamentaciones que leemos y que veremos más adelante, que terminan en alabanza. Entonces, sí, ciertamente hay alabanza, hay cántico en el libro de los Salmos. Todo se puede cantar, pero hay más lamentación que alabanza en el libro de los Salmos. Entonces Job altercó con Dios, definitivamente. Él no podía entender que todo lo que, imagínense, él perdió su familia, Señor, él perdió todo lo que tenía, nada más le quedó la esposa que no le sirvió de mucho, ¿verdad? Una mujer fatua. Y él no podía entender cómo toda la calamidad que le sobrevino hacía sentido con el carácter benevolente, amoroso y misericordioso del Padre Celestial que él había conocido. Y Dios entendía eso como Dios también entiende cuál es tu queja. Hermanas, en medio del lamento y los cuestionamientos de los siervos del Señor, cuando lo vemos en los salmos, nos damos cuenta que resuenan las dulces melodías de las promesas de Dios. Podemos encontrar la confirmación de su llamado en nuestra vida, así como David a través de todo lo que pasó, al recordar y al Espíritu Santo traer a su mente las promesas de Dios, eso le servía de confirmación de su unción, de su llamado, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Fue mediante o en el conocimiento del carácter de Dios que David, aunque estaba turbado, podía luego reflexionar y confiar en las promesas. Y esas promesas lo llenaban de consuelo y esperanza en medio de su turbación. Sí, Dios, ¿por qué tú me dejas? ¿Por qué me has desamparado? Pero luego venía, como vimos la semana pasada, bueno, no fue con ustedes, fue con otra hermana, que hay un fluir, ¿verdad? Preguntas, cuestionamiento. Pero luego viene el Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos habla. Luego meditamos en esa palabra. Luego consentimos en que ciertamente Dios tiene razón y luego salimos edificadas, fortalecidas y alabando a Dios. Pues David entraba compungido, turbado delante de Dios, dudando inclusive. Me ungió, pero a lo mejor él se equivocó, este profeta, ¿verdad? Pero luego al meditar en el carácter de Dios, en su fidelidad de generación en generación y confiar en sus promesas, eso es fe, confianza en Dios, en su carácter, eso llenaba su corazón de consuelo y sabía que entonces podía seguir esperando en Dios en medio de su turbación y Dios le contestaría. Luego eso le impulsaba a escribir salmos que apuntaban al futuro, porque veía que Dios lo había librado en el pasado de diferentes circunstancias y apuntaba hacia un futuro más glorioso,
donde había paz y prosperidad. Por lo cual también el Salterio registra esos momentos, no solo los momentos de lamentación de David, sino los momentos llenos de júbilo, con cánticos y salmos de acción de gracias, en los cuales se narra que David conquistó a sus enemigos y los sacó de su tierra. Porque esa acción de gracias, luego de reflexionar en las promesas de Dios, después de pasar toda la lamentación, la queja, el enojo, la frustración y meditar en la palabra, eso infundía ánimo a su corazón. Y luego él podía terminar dando gracias, mirando hacia adelante, como nos manda, ¿verdad?, la palabra del Señor, mirando hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Entonces él sabía que las promesas de Dios no se limitaban a solo ese momento, sino que apuntaban hacia el futuro y al trono sempiterno de Dios, donde realmente habrá delicias a la diestra de Dios, ¿verdad? Donde ya no sufriremos más del acoso del pecado, donde ya no seremos más perseguidas por la maldad, sino que Dios enjugará toda lágrima, ¿verdad? Y descansaremos en su presencia para siempre. Así que, hermanas, cuando usted esté acongojada, lleve su lamento delante de Dios. Y Él ha prometido que tornará nuestro lamento en gozo, en danza, en baile. Nos podremos regocijar. Dios no se va a ofender. Dios conoce su corazón. Pero solo si conoces el carácter de Dios en medio de esa turbación y mundo de dudas que a veces nos sobrecoge, nos podremos asir de sus promesas, porque sabemos que el Dios que ha prometido, aunque todas mis circunstancias ahora no lo parezcan, es fiel y misericordioso. Y si no aquí, allá, Él cumplirá de manera completa todas y cada una de las promesas que ha hecho a su pueblo. Que el Señor les bendiga, mis amadas.